Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura es magnífica, ¿verdad? Tiene tantos elementos, Nicatumoaya lleva la yeque en todos los detalles, pero algunos vamos a mirar un poco. Al instante dice que esa lepra desapareció. La lepra, queridos amigos, siempre en la Biblia significa el pecado, porque la lepra desfigura. O carueñandero ore, te desfigura tu rostro, te desfigura como persona, te desfigura como nación, te desfigura como cristiano, ¿entiendes? O sea, no somos comprometidos con esa palabra del Señor, entonces no nos podemos llamar cristianos, estamos desfigurados, no tenemos el rostro del cristiano, el rostro de Jesús. Bueno, Jesús, que estaba en una ciudad, aquí viene este hombre cubierto de lepra. Se postró ante él. Primera actitud, queridos amigos. La ñandenda yayeya cuainupea lleva que nosotros somos leprosos. Entonces, no, nos vamos luego a postrar ante el Señor. Postrarse ante el Señor quiere decir reconocerse leproso, reconocerse pecador. Y entonces decir: Señor, diga tu moaya, amo, vea, lleva. O pea la coña en boya lleva, se postra y le ruega, le pide. Primer elemento, queridos amigos, si no, Dios no hace magia a alguien que está ahí simplemente, ¿verdad? Por ser leproso. Aquí hay un darse cuenta y pedir, insistir, buscar. Señor, si quieres, puedes purificarme. Ojalá que esta sea nuestra oración de este día, queridos amigos. Señor, si quieres, puedes purificarme. Señor, si quieres, puedes purificarme. Ya repetí 1000 veces. Señor, si quieres, puedes purificarnos. Pero ya tengo que poner la respuesta del Señor. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Queridos amigos, después de esta actitud nuestra de pedir al Señor que nos purifique, que nos cambie, que nos limpie, que nos quite del pecado, nosotros sabemos cuál es la reacción de Dios, porque Dios lee nuestro corazón, nuestra conciencia, que hay buena intención, queremos ser purificados. Y por eso el Señor extiende la mano y nos toca. El tocar, queridos amigos, en la Biblia siempre significa humanidad, significa presencia cercana, cercanía. Peñan de yara oye por ya juere coñan dereje lleva, aupeare con la opocoñan dereje. Y bueno, nosotros también las mismas actitudes, queridos hermanos, cuando vemos a algún compañero, algunas personas en la familia que nos piden y que nos dicen: papá, tú me puedes ayudar a purificarme, querido esposo, querida esposa, etc. Ya no puede mina entonces, ya mina lleva. Upeyamanteko y catuta lleva la yaguatoña un día y dejarnos ayudar para poder purificarnos, es decir, lavarnos. El lavacro es tan importante. Y ahí viene opocoserea lleva. El tocar significa nuestra propia humanidad, quiere decir nuestro propio compromiso de caminar con esa persona. Y lo más lindo dice: al instante la lepra desapareció. Pidamos esta gracia, queridos amigos, seamos humanos, seamos cercanos, busquemos
y ayudemos a ese hermano que necesita ser purificado de su lepra. Y por eso, queridos amigos, todos como comunidad tenemos que esforzarnos, pero sin olvidarnos lo esencial y lo fundamental, porque lo que dio el puntapié inicial fue el reconocer que necesitaba ser purificado, ser lavado de su lepra. Señor, si quieres, puedes purificarme. Que así sea. Que así sea.